Hace 25 años Rusia era comunista. Su líder era un exmiembro de la KGB, Yuri Andropov, y Moscú era conocida como la capital del Imperio del Mal. El único lugar al que se aproximaban algunos extranjeros, muy pocos, era el centro político del país, el Kremlin. Muchas cosas han cambiado durante los últimos 25 años. Aunque el presidente sigue siendo un exmiembro de la KGB, Vladimir Putin, la bandera que ondea sobre la Plaza Roja ya no es roja. Y el país ya no es comunista. Antes había una guardia de honor ante la tumba del fundador de la Unión Soviética, Lenin. Ahora, aunque sigue habiendo muchos curiosos que visitan la tumba, ya no hay guardia. Y la ceremonia del cambio de guardia que tenía lugar cada hora en punto, ahora se celebra cerca de allí, en la tumba del soldado desconocido. Pero para poder saber lo que ocurre al otro lado de las paredes del Kremlin, es necesario conocer a Dmitry Sergeyevich Peskov. Dmitry Peskov es oficialmente el vicepresidente del gabinete de prensa de presidencia. Extraoficialmente se le conoce como el maestro de los asesores de imagen. ¿En qué puesto hay que estar para tener un coche con chofer? Digamos que en el mío y también uno por debajo. Y el resto utilizan el transporte público o vehículos particulares. Tener un automóvil con una luz azul y una matrícula del Kremlin supone una gran ventaja, ya que Peskov adelanta rápidamente a los demás coches atrapados en la hora punta de Moscú. ¿Tienen sus pasaportes o...? Sí, claro. Al aproximarnos al Kremlin nos vemos obligados a dejar de grabar. Al fin y al cabo se trata del centro político del país más grande del mundo. Ni siquiera a bordo de este coche se permite grabar el procedimiento de seguridad de la puerta. Pero sí, entramos en el Kremlin. ¿Te ha acostumbrado a esto? Oh, sí, por desgracia. Cuando era pequeño e iba a la escuela, todo esto del Kremlin y del gobierno, los líderes del país, quedaba todo tan lejos. Por ejemplo, yo sé que Australia existe. Nunca he estado allí, pero creo que existe. Pero está tan lejos que ni siquiera pienso en ir. Y lo mismo ocurría con el Kremlin. Pero al mismo tiempo, la Plaza Roja, que está aquí al lado, es un lugar muy especial para todos los rusos. Las piedras de la Plaza Roja han visto tantos líderes, tantas victorias, tantas desgracias. Lo han visto todo. La Plaza Roja ha sido testigo de la historia de este país. Cuando yo venía de niño siempre sentía algo especial. Sentía que estaba ante la historia de este país. Ahora llevo 6 años en este despacho. Y a veces lamento que este trabajo me haya hecho imposible volver a sentir algo así. La labor de Dmitry Peskov y su gabinete de prensa es crucial para la presidencia de Vladimir Putin. En una sociedad en la que la prensa tiene mucha más libertad que antes, la imagen del presidente tiene que cuidarse, tanto en casa como en el extranjero. Mucho más que durante el régimen soviético. Aunque, como todos los asesores de imagen, Dmitry insiste en que él se limita a mostrar la verdad. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que todo lo que hace el presidente se conozca de forma objetiva. Los medios de comunicación occidentales no están muy predispuestos a ser objetivos al hablar de Rusia y del presidente ruso.
Se le culpa por todo, como si no fuera el hombre que se preocupa por los intereses de este país, por los intereses de Rusia. Se le culpa de tener un régimen autoritario, pero él solo está intentando poner las cosas en orden en el país. El despacho de Dmitry Peskov está en el edificio número 14 del Kremlin, las oficinas de la Administración de Presidencia. Este edificio y el del Senado, oficina del propio presidente, hacen que esta propiedad sea la más importante de Rusia. Pero la zona incluida dentro de las murallas de 2,5 kilómetros que rodean el Kremlin era originalmente una pequeña ciudad medieval amurallada. Ahora hay museos, salas de conciertos y catedrales que los turistas pueden visitar, aunque no acuden demasiados cuando la temperatura baja hasta los menos 30 grados. Las ceremonias más importantes se celebran en el Gran Palacio del Kremlin. Estas salas se remontan a la época de los grandes zares imperiales del siglo XIX. El hombre que se encarga de que las salas estén siempre a punto para los eventos tiene un puesto de trabajo con un nombre que viene de la época soviética. Es el capataz de todos los electricistas, Gennady Snegiriov. Gennady empezó a trabajar en el Kremlin hace 33 años, recién salido del ejército y ha vivido bajo el mandato de 6 líderes distintos. Brezhnev, Chernenko, Andropov, Gorbachev, Yeltsin y Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Y cuál es el más gracioso, el más alegre? Yo creo que el más alegre, probablemente, creo que era Boris Yeltsin y Leonid Brezhnev. Al menos yo los recuerdo así. ¿Los conoció personalmente? No, nunca los he conocido en persona. No saben quién soy. Siempre mantengo la distancia y sobre todo sé cuál es mi trabajo y cuál es mi sitio. El sitio de Gennady es el Gran Palacio, pero la parte más importante para él no es en absoluto grandiosa. Cuando me siento mal, como me ocurrió recientemente cuando murió mi madre, vengo a estas estancias y aquí, no sé si por los iconos o si por el olor tan especial que hay en este lugar, me siento en paz. Estas son las habitaciones privadas del primero de los zares Romanov, de principios del siglo XVII. Aquí, el tiempo se detiene. Puedo sentarme aquí y sentirme libre, pensar en lo que me apetece. Pero esta sensación de libertad de Gennady dura poco hoy, porque el Gran Palacio del Kremlin va a ser la sede de un evento importante. Putin celebrará una reunión formal con 9 embajadores recién nombrados. Para este acto será necesaria una guardia ceremonial. Los soldados vienen del regimiento presidencial, que cuenta con su propio barracón dentro del Kremlin, pero son reclutas, como el resto del ejército ruso. Aunque no se trata de un acontecimiento público, han venido los medios de comunicación. El gabinete de Dmitry Peskov ha acordonado una pequeña zona en un extremo del salón para situar a los periodistas y los cámaras. A algunos fotógrafos se les permite grabar desde el otro extremo de la sala, como por ejemplo al fotógrafo y cámara del propio presidente, que ha llegado un poco tarde. Hemos estado grabando en el despacho del ministro de Justicia. El equipo de los cámaras se resiente por las temperaturas extremadamente bajas del exterior. El presidente hará su entrada desde la sala Andreyevsky. En el siglo XIX esta sala era la más importante de todas. Era el Salón del Trono. Al ver a Vladimir Putin, lo primero que llama la atención es su baja estatura.
Pero el presidente es el hombre más importante y quizá el más extraordinario de cuantos trabajan en el Kremlin. Y probablemente un presidente ruso tenga más poder en sus manos que ningún líder occidental. Inicialmente Vladimir Putin fue nombrado presidente, no elegido. En 1999, su predecesor Yeltsin se enfrentaba a las elecciones con problemas de salud y rodeado de acusaciones de corrupción. 3 meses antes de las elecciones, Yeltsin nombró presidente a un Putin relativamente desconocido y por lo tanto sin tacha. Y la primera acción de Putin desde la presidencia fue firmar una ley que concedía inmunidad a Yeltsin. La maquinaria política del Kremlin se puso en marcha para apoyar al nuevo presidente. Y en marzo de 2000, Vladimir Vladimirovich Putin fue elegido presidente. Pero según la Constitución de la Federación Rusa, solo puede gobernar durante 2 legislaturas, de modo que en 2008 Putin tendrá que abandonar su puesto. Pero incluso siendo presidente a veces tiene que esperar. Los acontecimientos como este los organiza el gabinete de protocolo del Kremlin y siguen un horario muy estricto. Como en cualquier otro país, son actos formales, una necesidad diplomática, y si esto puede servir como ejemplo, la verdad es que son un poco aburridos. Lógicamente, el fotógrafo y los cámaras oficiales del presidente pueden acercarse a él más que los demás, pero este tipo de actos no son los que gustan. Solo ha sido otra reunión protocolaria. No son interesantes. De ahí no se saca gran cosa. ¿Qué tipo de situaciones prefiere? ¿En qué ocasiones le resulta más fácil su trabajo? Yo prefiero las situaciones informales, como por ejemplo las vacaciones del presidente. Este fue un viaje muy interesante. Hicimos rafting por un río de montaña, en unos botes hinchables. Estábamos todos equipados y el presidente también remó. De hecho, yo era el único que no remaba porque llevaba la cámara. Esta es una de mis favoritas. Diría que es la mejor de todas mis fotos. La hice durante un viaje a la flota del norte, a un submarino. Fue la primera vez que me subí a un submarino. Estas fotografías dejan patentes muchas de las acciones que rodean la imagen del presidente Putin. Se lo retrata como un líder autoritario, pero también como un saludable hombre de acción y a veces como un cariñoso amigo del pueblo. ¿Alguna vez le dice si le gusta alguna de sus fotos en concreto o si una no le gusta? No, nunca hemos hablado de eso. Nunca dice si una foto le parece buena o mala. Nosotros le damos las fotos como recuerdo, pero nunca opina sobre ellas. A lo mejor cuando está en casa con su familia las mira y dice algo, pero no lo sé. Yevgeny Sveshnikov trabajaba durante los últimos 25 años. Aunque el presidente sigue siendo un exmiembro de la KGB, Vladimir Putin, la bandera que ondea sobre la Plaza Roja ya no es roja. Y el país ya no es comunista. Antes había una guardia de honor ante la tumba del fundador de la Unión Soviética, Lenin. Ahora, aunque sigue habiendo muchos curiosos que visitan la tumba, ya no hay guardia. Y la ceremonia del cambio de guardia que tenía lugar cada hora en punto, ahora se celebra cerca de allí, en la tumba del soldado desconocido. Pero para poder saber lo que ocurre al otro lado de las paredes del Kremlin, es necesario conocer a Dmitry Sergeyevich Peskov. Dmitry Peskov es oficialmente el vicepresidente del gabinete de prensa de presidencia. Extraoficialmente se le conoce como el maestro de los asesores de imagen. ¿En qué puesto hay que estar para tener un coche con chofer? Digamos que en el mío y también uno por debajo. Y el resto utilizan el transporte público o vehículos particulares.
Tener un automóvil con una luz azul y una matrícula del Kremlin supone una gran ventaja, ya que Peskov adelanta rápidamente a los demás coches atrapados en la hora punta de Moscú. ¿Tienen sus pasaportes o...? Sí, claro. Al aproximarnos al Kremlin nos vemos obligados a dejar de grabar. Al fin y al cabo se trata del centro político del país más grande del mundo. Ni siquiera a bordo de este coche se permite grabar el procedimiento de seguridad de la puerta. Pero sí, entramos en el Kremlin. ¿Te ha acostumbrado a esto? Oh, sí, por desgracia. Cuando era pequeño e iba a la escuela, todo esto del Kremlin y del gobierno, los líderes del país, quedaba todo tan lejos. Por ejemplo, yo sé que Australia existe. Nunca he estado allí, pero creo que existe. Pero está tan lejos que ni siquiera pienso en ir. Y lo mismo ocurría con el Kremlin. Pero al mismo tiempo, la Plaza Roja, que está aquí al lado, es un lugar muy especial para todos los rusos. Estas son las habitaciones privadas del primero de los zares Romanov, de principios del siglo XVII. Aquí, el tiempo se detiene. Puedo sentarme aquí y sentirme libre, pensar en lo que me apetece. Pero esta sensación de libertad de Gennady dura poco hoy, porque el Gran Palacio del Kremlin va a ser la sede de un evento importante. Putin celebrará una reunión formal con 9 embajadores recién nombrados. Para este acto será necesaria una guardia ceremonial. Los soldados vienen del regimiento presidencial, que cuenta con su propio barracón dentro del Kremlin, pero son reclutas, como el resto del ejército ruso. Aunque no se trata de un acontecimiento público, han venido los medios de comunicación. El gabinete de Dmitry Peskov ha acordonado una pequeña zona en un extremo del salón para situar a los periodistas y los cámaras. A algunos fotógrafos se les permite grabar desde el otro extremo de la sala, como por ejemplo al fotógrafo y cámara del propio presidente, que ha llegado un poco tarde. Hemos estado grabando en el despacho del ministro de Justicia. El equipo de los cámaras se resiente por las temperaturas extremadamente bajas del exterior. El presidente hará su entrada desde la sala Andreyevsky. En el siglo XIX esta sala era la más importante de todas. Era el Salón del Trono. Al ver a Vladimir Putin, lo primero que llama la atención es su baja estatura. Pero el presidente es el hombre más importante y quizá el más extraordinario de cuantos trabajan en el Kremlin. Y probablemente un presidente ruso tenga más poder en sus manos que ningún líder occidental. Inicialmente Vladimir Putin fue nombrado presidente, no elegido. En 1999, su predecesor Yeltsin se enfrentaba a las elecciones con problemas de salud y rodeado de acusaciones de corrupción. 3 meses antes de las elecciones, Yeltsin nombró presidente a un Putin relativamente desconocido y por lo tanto sin tacha. Y la primera acción de Putin desde la presidencia fue firmar una ley que concedía inmunidad a Yeltsin. La maquinaria política del Kremlin se puso en marcha para apoyar al nuevo presidente. Y en marzo de 2000, Vladimir Vladimirovich Putin fue elegido presidente. Pero según la Constitución de la Federación Rusa, solo sentía que estaba ante la historia de este país. Ahora llevo 6 años en este despacho. Y a veces lamento que este trabajo me haya hecho imposible volver a sentir algo así. La labor de Dmitry Peskov y su gabinete de prensa es crucial para la presidencia de Vladimir Putin.
En una sociedad en la que la prensa tiene mucha más libertad que antes, la imagen del presidente tiene que cuidarse, tanto en casa como en el extranjero. Mucho más que durante el régimen soviético, aunque como todos los asesores de imagen, Dmitry insiste en que él se limita a mostrar la verdad. Nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que todo lo que hace el presidente se conozca de forma objetiva. Los medios de comunicación occidentales no están muy predispuestos a ser objetivos al hablar de Rusia y del presidente ruso. Se le culpa por todo, como si no fuera el hombre que se preocupa por los intereses de este país, por los intereses de Rusia. Se le culpa de tener un régimen autoritario. Pero él solo está intentando poner las cosas en orden en el país. El despacho de Dmitry Peskov está en el edificio número 14 del Kremlin, las oficinas de la Administración de Presidencia. Este edificio y el del Senado, oficina del propio presidente, hacen que esta propiedad sea la más importante de Rusia. Pero la zona incluida dentro de las murallas de 2,5 kilómetros que rodean el Kremlin era originalmente una pequeña ciudad medieval amurallada. Ahora hay museos, salas de conciertos y catedrales que los turistas pueden visitar, aunque no acuden demasiados cuando la temperatura baja hasta los menos 30 grados. Las ceremonias más importantes se celebran en el Gran Palacio del Kremlin. Estas salas se remontan a la época de los grandes zares imperiales del siglo XIX. El hombre que se encarga de que las salas estén siempre a punto para los eventos tiene un puesto de trabajo con un nombre que viene de la época soviética. Es el capataz de todos los electricistas, Gennady Snegiriov. Gennady empezó a trabajar en el Kremlin hace 33 años, recién salido del ejército y ha vivido bajo el mandato de 6 líderes distintos. Brezhnev, Chernenko, Andropov, Gorbachev, Yeltsin y Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Y cuál es el más gracioso, el más alegre? Yo creo que el más alegre, probablemente, el hombre que se encarga de que las salas estén siempre a punto para los eventos tiene un puesto de trabajo con un nombre que viene de la época soviética. Es el capataz de todos los electricistas, Gennady Snegiriov. Gennady empezó a trabajar en el Kremlin hace 33 años, recién salido del ejército y ha vivido bajo el mandato de 6 líderes distintos. Brezhnev, Chernenko, Andropov, Gorbachev, Yeltsin y Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Y cuál es el más gracioso, el más alegre? Yo creo que el más alegre, probablemente, creo que era Boris Yeltsin y Leonid Brezhnev. Al menos yo los recuerdo así. ¿Los conoció personalmente? No, nunca los he conocido en persona. No saben quién soy. Siempre mantengo la distancia y sobre todo sé cuál es mi trabajo y cuál es mi sitio. El sitio de Gennady es el Gran Palacio, pero la parte más importante para él no es en absoluto grandiosa. Cuando me siento mal, como me ocurrió recientemente cuando murió mi madre, vengo a estas estancias y aquí, no sé si por los iconos o si por el olor tan especial que hay en este lugar, me siento en paz. Estas son las habitaciones privadas del primero de los zares Romanov, de principios del siglo XVII. Aquí, el tiempo se detiene. Puedo sentarme aquí y sentirme libre, pensar en lo que me apetece. Pero esta sensación de libertad de Gennady dura poco hoy, porque el Gran Palacio del Kremlin va a ser la sede de un evento importante. Putin celebrará una reunión formal con 9 embajadores recién nombrados. Para
Para este acto será necesaria una guardia ceremonial. Los soldados vienen del regimiento presidencial, que cuenta con su propio barracón dentro del Kremlin, pero son reclutas, como el resto del ejército ruso. Aunque no se trata de un acontecimiento público, han venido los medios de comunicación. El gabinete de Dmitry Peskov ha acordonado una pequeña zona en un extremo del salón para situar a los periodistas y los cámaras. Para este acto será necesaria una guardia ceremonial. Los soldados vienen del regimiento presidencial, que cuenta con su propio barracón dentro del Kremlin, pero son reclutas, como el resto del ejército ruso. Aunque no se trata de un acontecimiento público, han venido los medios de comunicación. El gabinete de Dmitry Peskov ha acordonado una pequeña zona en un extremo del salón para situar a los periodistas y los cámaras. A algunos fotógrafos se les permite grabar desde el otro extremo de la sala, como por ejemplo al fotógrafo y cámara del propio presidente, que ha llegado un poco tarde. Hemos estado grabando en el despacho del ministro de Justicia. El equipo de los cámaras se resiente por las temperaturas extremadamente bajas del exterior. El presidente hará su entrada desde la sala Andreyevsky. En el siglo XIX esta sala era la más importante de todas. Era el Salón del Trono. Al ver a Vladimir Putin, lo primero que llama la atención es su baja estatura. Pero el presidente es el hombre más importante y quizá el más extraordinario de cuantos trabajan en el Kremlin. Y probablemente un presidente ruso tenga más poder en sus manos que ningún líder occidental. Inicialmente Vladimir Putin fue nombrado presidente, no elegido. En 1999, su predecesor Yeltsin se enfrentaba a las elecciones con problemas de salud y rodeado de acusaciones de corrupción. 3 meses antes de las elecciones, Yeltsin nombró presidente a un Putin relativamente desconocido y por lo tanto sin tacha. Y la primera acción de Putin desde la presidencia fue firmar una ley que concedía inmunidad a Yeltsin. La maquinaria política del Kremlin se puso en marcha para apoyar al nuevo presidente. Y en marzo de 2000, Vladimir Vladimirovich Putin fue elegido presidente. Pero según la Constitución de la Federación Rusa, solo sentía que estaba ante la historia de este país. Ahora llevo 6 años en este despacho. Y a veces lamento que este trabajo me haya hecho imposible volver a sentir algo así. La labor de Dmitry Peskov y su gabinete de prensa es crucial para la presidencia de Vladimir Putin. En una sociedad en la que la prensa tiene mucha más libertad que antes, la imagen del presidente tiene que cuidarse, tanto en casa como en el extranjero. Mucho más que durante el régimen soviético, aunque como todos los asesores de imagen, Dmitry insiste. Presidente ruso. Se le culpa por todo, como si no fuera el hombre que se preocupa por los intereses de este país, por los intereses de Rusia. Se le culpa de tener un régimen autoritario, pero él solo está intentando poner las cosas en orden en el país. El despacho de Dmitry Peskov está en el edificio número 14 del Kremlin, las oficinas de la Administración de Presidencia. Este edificio y el del Senado, oficina del propio presidente, hacen que esta propiedad sea la más importante de Rusia. Pero la zona incluida dentro de las murallas de 2,5 kilómetros que rodean el Kremlin era originalmente una pequeña ciudad medieval amurallada. Ahora hay museos, salas de conciertos y catedrales que los turistas pueden visitar, aunque no acuden demasiados cuando la temperatura baja hasta los menos 30 grados. Las ceremonias más importantes se celebran en el Gran Palacio del Kremlin. Estas salas se remontan a la época de los grandes zares imperiales del siglo XIX. El hombre que se encarga de que las salas estén siempre a punto para los eventos tiene un puesto de trabajo con un nombre que viene de la época soviética,
Es el capataz de todos los electricistas, Gennady Snegiriov. Gennady empezó a trabajar en el Kremlin hace 33 años, recién salido del ejército y ha vivido bajo el mandato de 6 líderes distintos. Brezhnev, Chernenko, Andropov, Gorbachev, Yeltsin y Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Y cuál es el más gracioso, el más alegre? Yo creo que el más alegre, probablemente, creo que era Boris Yeltsin y Leonid Brezhnev. Al menos yo los recuerdo así. ¿Los conoció personalmente? No, nunca los he conocido en persona. No saben quién soy. Siempre mantengo la distancia y sobre todo sé cuál es mi trabajo y cuál es mi sitio. El sitio de Gennady es el Gran Palacio, pero la parte más importante para él no es en absoluto grandiosa. Cuando me siento mal, como me ocurrió recientemente cuando murió mi madre, vengo a estas estancias y aquí, no sé si por los iconos o si por el olor tan especial que hay en este lugar, me siento en paz. Esta es una de mis favoritas. Diría que es la mejor de todas mis fotos. La hice durante un viaje a la flota del norte, a un submarino. Fue la primera vez que me subí a un submarino. Estas fotografías dejan patentes muchas de las acciones que rodean la imagen del presidente Putin. Se lo retrata como un líder autoritario, pero también como un saludable hombre de acción y a veces como un cariñoso amigo del pueblo. ¿Alguna vez le dice si le gusta alguna de sus fotos en concreto o si una no le gusta? No, nunca hemos hablado de eso. Nunca dice si una foto le parece buena o mala. Nosotros le damos las fotos como recuerdo, pero nunca opina sobre ellas. A lo mejor cuando está en casa con su familia las mira y dice algo, pero no lo sé. Yevgeny Sveshnikov trabajaba durante los últimos 25 años. Aunque el presidente sigue siendo un exmiembro de la KGB, Vladimir Putin, la bandera que ondea sobre la Plaza Roja ya no es roja. Y el país ya no es comunista. Antes había una guardia de honor ante la tumba del fundador de la Unión Soviética, Lenin. Ahora, aunque sigue habiendo muchos curiosos que visitan la tumba, ya no hay guardia. Y la ceremonia del cambio de guardia que tenía lugar cada hora en punto, ahora se celebra cerca de allí, en la tumba del soldado desconocido. Pero para poder saber lo que ocurre al otro lado de las paredes del Kremlin, es necesario conocer a Dmitry Sergeyevich Peskov. Dmitry Peskov es oficialmente el vicepresidente del gabinete de prensa de presidencia. Extraoficialmente se le conoce como el maestro de los asesores de imagen. ¿En qué puesto hay que estar para tener un coche con chofer? Digamos que en el mío y también uno por debajo. Y el resto utilizan el transporte público o vehículos particulares. Tener un automóvil con una luz azul y una matrícula del Kremlin supone una gran ventaja, ya que Peskov adelanta rápidamente a los demás coches atrapados en la hora punta de Moscú. ¿Tienen sus pasaportes o...? Sí, claro. Al aproximarnos al Kremlin nos vemos obligados a dejar de grabar. Al fin y al cabo se trata del centro político del país más grande del mundo. Ni siquiera a bordo de este coche se permite grabar el procedimiento de seguridad de la puerta. Tiene su baja estatura. Pero el presidente es el hombre más importante y quizá el más extraordinario de cuantos trabajan en el Kremlin. Y probablemente un presidente ruso tenga más poder en sus manos que ningún líder occidental. Inicialmente Vladimir Putin fue nombrado presidente, no elegido.
En 1999, su predecesor Yeltsin se enfrentaba a las elecciones con problemas de salud y rodeado de acusaciones de corrupción. 3 meses antes de las elecciones, Yeltsin nombró presidente a un Putin relativamente desconocido y por lo tanto sin tacha. Y la primera acción de Putin desde la presidencia fue firmar una ley que concedía inmunidad a Yeltsin. La maquinaria política del Kremlin se puso en marcha para apoyar al nuevo presidente. Y en marzo de 2000, Vladimir Vladimirovich Putin fue elegido presidente. Pero según la Constitución de la Federación Rusa, solo puede gobernar durante 2 legislaturas, de modo que en 2008 Putin tendrá que abandonar su puesto. Pero incluso siendo presidente a veces tiene que esperar. Los acontecimientos como este los organiza el Gabinete de Protocolo del Kremlin y siguen un horario muy estricto. Como en cualquier otro país, son actos formales, una necesidad diplomática, y si esto puede servir como ejemplo, la verdad es que son un poco aburridos. Lógicamente, el fotógrafo y los cámaras oficiales del presidente pueden acercarse a él más que los demás, pero este tipo de actos no son los que gustan. Solo ha sido otra reunión protocolaria. No son interesantes. De ahí no se saca gran cosa. ¿Qué tipo de situaciones prefiere? ¿En qué ocasiones le resulta más fácil su trabajo? Yo prefiero las situaciones informales, como por ejemplo las vacaciones del presidente. Este fue un viaje muy interesante. Hicimos rafting por un río de montaña, en unos botes hinchables. Estábamos todos equipados y el presidente también remó. De hecho, yo era el único que no remaba porque llevaba la cámara. Esta es una de mis favoritas. Diría que es la mejor de todas mis fotos. La hice durante un viaje a la flota del norte, a un submarino. Fue la primera vez que me subí a un submarino. Estas fotografías dejan patentes muchas de las acciones que rodean la imagen del presidente Putin. Se lo retrata como un líder autoritario, pero también como un saludable hombre de acción y a veces como un cariñoso amigo del pueblo. Alguna vez le dice si le gusta alguna de sus fotos